La Constitución, en las palabras de Ferdinand Lassalle, es una sumatoria de fuerzas sociales, de factores reales de poder. Él dice, todo Estado tiene una Constitución y viene conformado por esos factores reales de poder. Kelsen define la Constitución como una norma de mayor jerarquía entre el ordenamiento jurídico y que regula la creación del resto de las normas de este. Si nosotros la describimos desde su funcionalidad, tendríamos que decir que la Constitución es una norma fundamental. Es la ley fundamental del Estado que tiene dos propósitos. Por un lado, estructurar el poder estatal y eso en función de garantizar los derechos de las personas. Es decir, cumple dos fines, organiza y estructura y luego con ello delimita el poder, pero a la vez también garantiza los derechos de las personas. Entre la renuncia de O'Higgins, año 1823, y la batalla del Ircay, año 1830, se contiene lo que historiadores y tratadistas han denominado el periodo de anarquía de Chile, en el que predominan los idearios liberales encarnados por los pipiolos. Se caracteriza asimismo este periodo por la carencia de aquel poder personal que durante la etapa inmediatamente anterior disimuló la carencia de una organización institucional sólida que quedaría tan de manifiesto en los lustros siguientes. Como un niño que acaba de ponerse en pie, Chile durante este periodo de 7 años sufre constantes caídas en su afán de aprender a caminar. Es esta una época de un intenso aprendizaje, en el que parece haber una metodología concertada de prueba y descarte, todo ello en búsqueda de la organización definitiva para el país. Entre el 28 de enero de 1823, fecha en la que asume la Junta de Gobierno integrada por José Miguel Infante, Agustín Eizaguirre y Fernando Errázuriz, hasta el 1 de abril de 1830, en que se marca el término del gobierno de Francisco Ruiz Tagle, existieron cerca de una treintena de cambios en la titularidad del poder político de la nación y se ensayan varios ordenamientos constitucionales, a decir, la llamada Acta de Unión de las Provincias de 1823, el ensayo moralista de Juan Egaña del mismo año, el Reglamento Federal de 1825, las leyes federales de 1826 y la Constitución Liberal de 1828. Objeto de nuestro trabajo. Este periodo de aprendizaje culmina con una guerra civil, luego de la cual el país, bajo la silente pero enérgica mano de Diego Portales, emprenderá y alcanzará la tarea de lograr la organización definitiva de la República. Sin duda, la Constitución de 1828 fue una de las más desarrolladas a la fecha de su promulgación, ya que extendió el derecho a sufragio, abolió definitivamente los mayorazgos y debilitó la figura del presidente de la República, dando espacio a la gran participación del Congreso. Algunas de sus disposiciones esenciales se encuentran en la base de la Constitución Política de 1833. Llamada también la Constitución Liberal de 1828, es obra principalmente del español José Joaquín de Mora, junto con Melchor de Santiago Concha y Cerda. Entra en vigor el 8 de agosto de 1828 y fue promulgada en la ciudad de Valparaíso. Su derogación fue el 25 de mayo de 1833, es decir, tuvo un ejercicio de 4 años. El texto constitucional está compuesto por 134 artículos distribuidos en 13 capítulos. La Carta Fundamental consagra como derechos imprescindibles e inviolables, entre otros, la libertad, la propiedad, el derecho de petición y el de opinión. Asimismo, consagra el principio de división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo reside en el presidente y vicepresidente de la República, los cuales son elegidos por voto indirecto mediante un sistema de electores representantes de las provincias y duran en su cargo 5 años sin reelección. Por su parte, el poder legislativo se compone de 2 cámaras, de senadores y diputados. Estos últimos ejercen sus funciones por 2 años. Y cada provincia elige un diputado por cada 15.000 personas y fracción que no baje de 7.000. El Senado se compone por 16 miembros, 2 por cada provincia
dura 4 años en su cargo y se renueva principalmente cada 2 años. Por otra parte, se crea una comisión permanente, la que sancionará el tiempo de receso del Congreso Nacional e integrada por un senador por cada provincia. En cuanto al Poder Judicial, cabe señalar que es la primera vez que aparece regulado en un capítulo de una carta fundamental en nuestra historia constitucional. Con anterioridad, solo se hace referencia, pero no se establece su organización. Está integrado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y los juzgados de primera instancia, cuyos miembros son nombrados por el Congreso o por el Ejecutivo a propuesta interna de las Cortes según sea la categoría del tribunal. Luego de que el país no tuvo un gobierno regular y estable, el 8 de mayo de 1827 asumió la presidencia el general Francisco Antonio Pinto. Para el año siguiente del inicio de su mandato, se proyectó el inicio de las sesiones del Congreso, por lo que había que proceder a su elección. En diciembre de ese año se llamó a elecciones para enero de 1828, en el cual liberales y federales salieron, mientras que los conservadores y estanqueros se movilizaron individualmente. El resultado final fue de los liberales obteniendo un importante triunfo. El Congreso inició sus sesiones el 25 de febrero de 1828 y en su tercera sesión procedió a nombrar una comisión, la cual consistiría en la redacción de una nueva constitución, dándole un plazo de 60 días para efectuarla. El Congreso designa de inmediato una comisión encargada de elaborar un nuevo texto constitucional. La integran los diputados Diego Antonio de Elizondo, el cual era el presidente del Congreso, Francisco Ruiz Tagle, Francisco Ramón Vicuña, José de María Novoa, José Miguel Infante, el cual, al no poder imponer las ideas federales que tenía, se retiraría más tarde de esta comisión, Francisco Fernández y Melchor de Santiago Concha. El rol de este último consiste en dar forma y organización al texto generado por dicha comisión. El proyecto es revisado y reformulado por el escritor y jurista liberal de nacionalidad española, José Joaquín de Mora, y es a quien se le considera autor fundamental del texto y aprobado por el Congreso Constituyente. Respecto a la trascendencia de sus normas, resulta difícil determinar hasta qué punto pudo haber influido la Constitución de 1828 en cartas fundamentales dictadas con posterioridad a ella fuera de los límites de nuestro país, puesto que la gran mayoría de las constituciones dictadas en Latinoamérica antes de 1830 fueron fuertemente influidas por la Constitución Española de 1812. Nos es más útil a efecto de probar o refutar la hipótesis de trabajo que nos hemos planteado, el determinar la trascendencia de la Carta del 28 en función a la permanencia de sus normas en nuestro ordenamiento actual. Con este parámetro en mente, no podemos sino decir que muchos de los principios que informan nuestra actual Constitución de 1980 se encontraban ya presentes en mayor o menor medida en las de 1828. Buen ejemplo de ellos lo encontramos en la Declaración de Soberanía del artículo 1 de la Constitución del 28, que vemos repetido en el artículo 5 de la Constitución del 80. Ambas disposiciones radican la soberanía de la nación, pero la Carta del 80 desarrolla en mejor forma la manera en que ésta se ejerce. Otro tanto ocurre con el artículo 4 de la Carta del 28, que contiene el principio de libertad de conciencia que es desarrollado en el artículo 19, número 6 de nuestra Carta actual. Mayores diferencias se aprecian en materia de nacionalidad y ciudadanía, partiendo por el hecho de que ambos conceptos son confundidos en la Constitución de 1828 y en cambio aparecen claramente diferenciados en la del 80. Aún así, se aprecian similitudes tanto en la forma de adquirir la nacionalidad como en las causales de pérdida de esta y en las causales de pérdida y suspensión de la ciudadanía. La forma en que el constituyente de 1828 organiza el Estado, la estructura que le da a sus instituciones y autoridades, y la forma en que éstas son electas, al menos a nivel de gobierno central, difieren más respecto de nuestro ordenamiento actual que las atribuciones que dicho constituyente le otorgó a sus autoridades.
Vemos así que tanto las facultades otorgadas al titular del Poder Ejecutivo y las otorgadas tanto al Legislativo como al Poder Judicial son relativamente similares a las que reciben nuestras autoridades de la Constitución de 1980. En resumen, podemos concluir que después de 150 años podemos reconocer en ambas constituciones una columna vertebral común, cuestión que sin duda habla bien de la labor efectuada por el constituyente del 28.